Y hay dos temas que llaman mucho la atención, como les había adelantado. Por un lado, es del caso del joven que demanda a sus padres porque no querían hacer. Si vieran la cara de chanta que tiene, sí, se puso como una barba ficticia para que no ser muy reconocido, pero la gente de sus alrededores ya deben saber de quién se trata. Igual, en el anuncio, en la historia, da nombre completo igual. El chaboncito resulta que demanda a sus padres, es de la India. Podría haber sido de Argentina, ojo, podría haber sido. Es de la India. Y denunció a sus padres porque dice que él no quería nacer y nació sin su consentimiento. El tipo dice que entonces ahora los padres deberán pagarle de por vida por haber nacido, porque él o sea, porque está obligado a tener que vivir, a tener que estudiar, a tener que trabajar, a todas esas cosas que él no quiere, que no le gusta y que está obligado por el solo hecho de que sus padres los trajeron al mundo. La cosa rara es que los padres resulta que son abogados. O sea, él fue con todo contra sus propios padres, que son abogados. Lo que dijeron los padres es que bueno, que si él puede demostrar que hay una posibilidad de que de alguna manera ellos pudieran haber buscado su consentimiento, ¿entendés? O sea, si hubo y ellos la pasaron de largo, que él tiene que demostrar que hubo alguna manera para poder pedir su consentimiento, que él aceptaran sin culpa el hecho de que lo tuvieron. Así que no lo va a poder hacer. ¿Cómo hacer? No hay manera. ¿Cómo le vas a pedir yo quiero nacer, no quiero nacer? No hay manera de corroborar ese dato. Esto es lo insólito, loco y muy rebuscado. Anda a laburar, Rafael. Y por otro lado, lo que va a suceder aquí a partir del lunes que viene, que es el pase sanitario. Eso ya es como nos ponemos un poquito más serio para hablar de eso, pero no voy a ser yo la que va a debatir porque yo no sé nada ni de leyes, no sé nada de nada en realidad. Entonces, en línea con nosotros nuestro amigo, el doctor, abogado genialísimo, Osvaldo Egui, que además es asesor en muchos medios de comunicación, asesor jurídico. Muy buenos días, amigo, ¿cómo estás? Hola, Cris, buen día, ¿cómo te va? Gracias por la intro, gracias por las palabras, y muy interesante el tema que planteaste, Ojo que con esto puede cambiar el mundo lo que hablemos hoy aquí, Algo así, pero como bien decías, es una cuestión totalmente inviable. Esto pasó en India, pero hay ciertas cuestiones que son algún tipo de variable sobre lo que dijiste, o lo que planteaste, mejor dicho, que es aquella responsabilidad de los padres que sí, como dice nuestro Código Civil, aquellos que deben responder por los actos de los hijos, ¿no? Es decir, la eugenesis, por ejemplo, aquellos padres que no tiene que ver con el consentimiento, pero sí sobre la protección que debe tener el hijo en el proceso de gestación, para ponerlo en limpio, para que la gente nos pueda comprender un poquito más. Aquellos padres que tal vez al manifestar la voluntad de tener un hijo no se cuidan, pueden o saben previamente que padecen algún tipo de enfermedad, y esa enfermedad es transmitida en el seno materno hacia el hijo. El hijo sí, al momento de tener de tener pleno conocimiento de esto, puede hoy, con la figura del abogado del niño, manifestar algún tipo de reclamo por daños y perjuicios ante esos padres que no lo cuidaron en ese proceso de gestación. Pero en este caso particular, sobre el consentimiento previo, para preguntar a ver si quiere o no nacer, me parece que es un poco descabezado y algo muy aventurado, ¿no? Totalmente improcedente en nuestra legislación, obviamente. Sí, 27 años tiene el chaboncito, hay que mandarlo a laburar. Yo creo que él no quería laburar y dijo, ¿qué puedo inventar para no laburar? Y creo que inventó esto. Terrible. Habría que ver la legislación india, sí, qué es lo que dice, porque tal vez ahora me llevaste a un terreno de curiosidad, porque sí, digo, bueno, tal vez India lo prevé, pero no entiendo cómo se puede llegar a formalizar esto, ¿no? Bueno, pero yo supongo, ¿cuál sería el mecanismo? Claro, pero yo supongo que las leyes en cierto punto también son universales. Para demostrar un hecho que va a culpar a otro, tiene que haber una prueba, ¿no? En este caso le está acusando de que los padres sin su consentimiento lo tuvieron, pero ¿cómo podrían obtener el consentimiento? ¿Cómo podrían? No lo podemos demostrar. Claro, bueno, ahí está la formalización. ¿Cuál sería la formalización? Si yo firmo un contrato con vos, la formalización no es la firma, es
la manifestación de la autonomía de la voluntad, es decir, tu consentimiento y el mío. Ese es el perfeccionamiento. Después, la formalización será el método de las firmas de cada parte, pero en este caso no hay forma, no, no hay ningún tipo de camino viable en ese reclamo, es imposible. Sí, es totalmente irracional, no. Me causó gracia por un lado y por el otro decía, pobre padres, ¿no? Porque después de tanto, porque yo supongo que cada padre que tiene hijos, ama a sus hijos y lo espera con mucho amor y durante su vida lo acompañan hasta la edad adulta para que ellos resuelvan su vida, ¿no? Y siempre en camino a la felicidad. Y este tipo no, este tipo es como que dijo, no, yo creo que da para todo y la gente está buscando la forma de joder al otro, porque no hay otra aquí en este caso. ¿Nos vamos al otro tema? Dale. Bueno, a partir de la semana que viene, esto ya no solo va a suceder acá, sucede en otros países también, donde para entrar a ciertos lugares, inclusive en los medios de transporte, se necesita un pase sanitario. Eso por ahora en Argentina no, pero sí para entrar a gimnasios, a bares, a lugares de recreación donde haya mucha gente. Entonces, para completar el aforo, porque en principio era 30 y les permiten llegar a 30, pero para completar ese aforo, lo que se va a pedir o se va a exigir, mejor dicho, es un pase sanitario que sería demostrar que ha sido vacunado, aunque sea con la primera dosis. La pregunta es, ¿esto es legal? ¿Esto se puede hacer? Porque en cierta manera te están obligando a la vacunación. A ver, la obligación no es directa, es indirecta, es decir, que lo que marca la ley es, bueno, vos no te querés vacunar, no te vacunes, pero el bien común, siempre pensemos en esto, ¿no? La obligatoriedad pasa a tener un papel relevante en la obligación comunitaria que tenemos entre todos. Recordemos que en la definición, sí, que daba el doctrinario y filósofo Rudolf Pointieri, decía que, digamos, el derecho es un conjunto de normas que regula la vida en sociedad, no individual, sino colectiva. En este caso, bueno, la ley te va a decir, no te querés vacunar, no te vacunes, pero no pongas en riesgo, en el caso de no estar vacunado o no poder demostrarlo, a los demás ciudadanos que sí tomaron la obligación. Y por el otro lado, yo estoy de acuerdo con esa ampliación de derechos, con la ampliación de derechos que se están dando en nuestra comunidad, a nivel local y a nivel del globo, pero sí tenemos que entender que hay obligaciones que cumplir dentro del ámbito social, obligaciones, y esas obligaciones corresponden al bien común. El bien común, aquello que implique a todos nosotros tener una mayor pacificidad en la convivencia cotidiana. Si no, estamos volviendo a lo que planteaba Hobbes en el Leviatán, ¿no? El estado de naturaleza humana donde cada uno hace lo que quiere y en definitiva sobrevive quien es más fuerte. Y esto no tiene que ver con eso, sino que tenemos que tener la templanza de entender cómo funciona la ley, más allá de que nos parezca injusta o dentro de un medio obligacional, pero sí corresponde esto de no entrar en esas discusiones como las vivo todos los días, de decir, bueno, yo no abro la ventana, quiero estar encerrada, no me ventiles, bueno, yo no uso barbijo porque no quiero. Bueno, a ver, estamos en un contexto donde no es una responsabilidad individual sino colectiva. El barbijo no se usa para protegerse uno, sino para proteger al otro. Entonces, mientras que no podamos entender eso, y hasta que no podamos entender dentro de las obligaciones que tenemos como sociedad cómo comportarnos, va a ser muy difícil que esa obligatoriedad se asuma como tal. Entonces, la obligación tiene que ver con el cuidado colectivo en beneficencia, como lo dice los principios médicos, y no de maleficencia, sino de beneficencia a nivel colectivo, y eso es lo importante, ¿no? Ahí está. Sí, se entiende ese aspecto, pero por el otro lado hay gente que decide no vacunarse porque tiene sus fundamentos. Entonces se sienten como, por otro lado, ¿no? Para ver la otra cara de la moneda, se sienten como discriminados. ¿Puede esto generar alguna demanda en algún aspecto de alguna persona? No, a ver, la demanda se va a generar cuando haya una contraposición de intereses, pero que esos intereses sean igualitarios. Es decir, si estamos discutiendo vida con vida, bueno, tendremos una confrontación, una colisión
de bienes jurídicos y de igual jerarquía, en definitiva. Pero en este caso no podemos poner esa cuestión argumentativa, básica, de decir, bueno, yo no me vacuno porque soy antivacuna, no creo en la vacuna, para mí el coronavirus es una mentira. Bueno, esas cuestiones tienen que ver con una ideología personal y respetable desde cada punto de vista. Pero donde apunta la ley no puede apuntar a condiciones individuales sino colectivas, ¿sí? Ahora, si aparece una persona que dice, mira, yo no me puedo vacunar porque pasa esto en mi organismo, o porque tengo tal condición sobre esta vacuna, consulté a mi médico, lo tengo acreditado. Bueno, de hecho nuestro sistema jurídico es casuístico, se analiza caso por caso, tampoco en general. Digo, las normas son de carácter general, pero casuísticamente, es decir, caso por caso, hay particularidades. Y esas son las particularidades que institucionalmente, no solamente la ley, sino institucionalmente, legislativamente, se tiene que atender. Nunca la ley va a cubrir todos los huecos de las sociedades, de ninguna sociedad, por eso hablo de sociedades, pero ninguna ley va a cubrir todas las demandas individuales, familiares o particulares de cada individuo, sino que es general. Entonces, analizaremos caso por caso, pero en este contexto es muy difícil, digamos, más allá de que la persona pueda manifestar, el carácter general de negativa sea esa obligatoriedad. No sé si me explico, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con asumir responsabilidades. Y eso se extiende a un montón de cuestiones, no solamente con la vacuna, se extiende a cuestiones de convivencia, de tráfico, que está mal dicho tráfico porque es tránsito. El tránsito justo tiene que ver con el comportamiento social en vía pública, tiene que ver con un montón de violaciones a la norma y el no ajustarse a la norma muchas veces, que nos parece como reticente, como nos parece como algo, bueno, no, yo no lo quiero cumplir, no lo cumplo porque me parece que yo tengo los argumentos suficientes. Bueno, tendremos que acreditar esa condición particular para que la norma, bueno, haga esa excepción y podrá no cumplirse o cumplirse de manera diferente. Lo que no podemos admitir es el perjuicio global por la mínima, ¿no? El mínimo que pueda perjudicar a la mayoría, bueno, ahí va a estar la obligación y la reticencia y la resistencia que se va a generar ante esa imposición, que es una imposición legal, obviamente. Sí, esto me hace acordar, cuando dijiste tránsito, porque justo te iba a preguntar, que esto me hace acordar cuando comenzaron las restricciones para no circular, y mucha gente decía que era inconstitucional, que por más allá de que tengas un pase o no, te tienen que dejar pasar igual a ir a trabajar o a lo que fuese, porque lo consideraban inconstitucional que no te dejen transitar libremente. Estamos hablando de pandemia, entonces es otro contexto, y es por eso que bueno, que en este caso tanto como el pase sanitario o como las restricciones de su momento, porque ahora está como un poquito más liberado, se sucedían de esa manera, ¿no? Sí, el libre tránsito no hay que, por eso digo, es bastante complejo el tema legal, simplemente por el entendimiento y la interpretación que se le da. El libre tránsito obviamente es un derecho, como hay tantos derechos. Yo preguntaría a los oyentes cuántos derechos tenemos, y creo que ninguno, inclusive yo, podría nombrar más de 15, pero tenemos muchísimos más derechos que 15, muchísimos más derechos. De hecho, los códigos de fondo no pueden nombrar todos los derechos que tenemos por una simple razón. Tendríamos un código de acá hasta Kazajistán de lo largo, porque tenemos un montón de derechos. Pero el tema, como bien decís vos, en este contexto particular de pandemia, el libre tránsito está por debajo, y vuelvo a repetirlo, es de la beneficencia colectiva. Sí, yo puedo entrar a un gimnasio, nadie me lo prohíbe, pero sí hay ciertas limitaciones, esta obligación de cumplimiento. Imaginemos del otro lado, yo estoy en el gimnasio, tengo 2 vacunas, que tal vez, como ya sabemos, los científicos y los médicos están diciendo que eso no es eximiente de que yo me pueda contagiar o no. Infiero que más allá de que los síntomas a cualquier persona vacunada sean leves, ninguno, por más leve que sea, va a querer estar enfermo. Eso primer punto. Y segundo punto, si yo estoy dentro del gimnasio y hay alguien que deja pasar a alguien que no está seguro si está vacunado, si no está vacunado, si puede ser asintomático o no serlo, o tener algún síntoma minimizado por esa misma persona, bueno, obviamente va a poner en riesgo mi persona y varias personas que estamos ahí. Entonces, tal vez, mirándolo desde ese punto de vista, podamos entender un poquito más cuál es el alcance de la responsabilidad
que tenemos colectivamente y aparte el sistema de responsabilidad que marca el Código Civil. Y el sistema de responsabilidad civil hoy es totalmente objetivo, no subjetivo, y esto tiene que ver con la culpa, por fuera de la culpa, sino con el dolo, la impericia o la imprudencia que pueda cometer una persona. Y eso recae en los daños y perjuicios que va a tener que responder esta persona, como ha respondido el año pasado, al principio de la pandemia, cuando había personas que se tomaban un avión con síntomas, vinieron en buquebús con síntomas y han distribuido la enfermedad mucho más rápido en ese contexto particular, en este contexto que estamos viviendo, donde el mundo está sumido en una enfermedad que no sabemos cómo erradicarla todavía y que la única manera que tenemos es con la vacuna. Entonces, claro, volvemos al punto cero, que la vacuna es la única llave que nosotros tenemos para poder al menos estar un poquito protegidos y no estar en esa falta de obligación que debemos cumplir, ¿no? Sí, en realidad no es la única manera la vacuna. Yo creo que con las medidas sanitarias que veníamos intentando manejar, por ejemplo en los bares, ¿no? La limpieza continua, el uso de barbijo, la distancia social, hubo bares que no lo cumplieron. Entonces por ahí es como medio contraposición ahora que pidan el pase sanitario donde hay lugares que no lo cumplieron. Hay bares, hay gimnasios que están llenos, sale uno, entra otro, nadie se ocupa de la limpieza. Es todo un tema también para debatir de la responsabilidad no solo del ciudadano, sino de los que ofrecen un servicio porque necesitan trabajar, pero se olvidan que también detrás de eso hay una responsabilidad colectiva, como acabas de decir, ¿no? Sí, aparte de la responsabilidad colectiva está la responsabilidad de estos locales que tal vez no cumplan, no digo que sean todos, pero algunos no lo deben cumplir. Yo particularmente no conozco a ninguno, de hecho, bueno, no salgo, esa es la verdad, pero por medio de los reclamos que hoy se ven, no hay más allá de la falta de cumplimiento del horario en ese tipo de responsabilidad. Es lo único que cumplen. Claro, entonces el sistema, vuelvo a decir, el sistema de responsabilidad va mucho más allá, y tiene que ver no solamente con imputar a un bar, imputar a una persona o achacarle responsabilidad a cierta parte de la sociedad. Estamos todos bajo la misma norma, estamos todos bajo el mismo paraguas normativo y puede ser bueno, malo o regular, pero es lo que tenemos. Claro. Y como principio jurídico la ley no se discute, se ejerce, y cuando se ejerce empezamos a tener esos problemas de entendimiento, de preguntarnos por qué pasa esto, o por qué a mí, o por qué yo no sabía. Bueno, digo, hay muchos principios que se aplican y cuando se aplican empezamos a preguntarnos a ver qué fue lo que pasó, y eso no podemos llegar a ese punto a preguntarnos y a tener ese problema, sino cumplir con lo que tenemos que cumplir, básico, y después veremos a ver cómo procede. Digo, estamos todos expectantes y a la deriva muchas veces con el tema vacunas, con el tema de la responsabilidad del Estado. Digo, cada uno tiene su responsabilidad. Sí, totalmente. Ahora, si esa responsabilidad mínima que nos toca no la cumplimos, profundizamos el problema. Claro. ¿Alguna aclaración más acerca de estos temas o querés contar algo más que te parezca importante? No, por ahora es muchísimo, esa es la verdad. Podemos estar hablando mucho tiempo. Mira, en mi cabeza hay 1000 preguntas, pero no las voy a hacer porque me remito a esto, pero hay un montón de cosas. No te estoy escuchando bien. Que en mi cabeza hay un montón de preguntas, a la medida que hablas se me ocurren un montón de preguntas, pero no me quiero expandir porque si no terminamos más. Me parece que llegamos a estos dos temas como para abarcarlo y dejarlo otro en otra oportunidad, porque detrás de la vacuna, detrás de la responsabilidad, detrás de los espacios públicos y detrás del compromiso del gobierno y del ciudadano hay un montón de aristas también para tratar, ¿no? Es muchísimo, es muy complejo, pero creo que el mensaje más viable que nosotros podemos tener es poder identificarnos unos a otros como seres humanos, como seres vivos, no autopercibirnos como individuos solos en una comunidad. Nosotros como humanos tenemos la responsabilidad de interactuar permanentemente con otros pares, y ese creo que es el objetivo que tenemos que lograr, y que no sé en qué punto de nuestra historia nos hemos desconectado de los demás, y ese es el objetivo, que tal vez sea un ideal mío, pero me gustaría que nos podamos volver a reencontrar desde la esencia humana, ¿no? Y después las cuestiones de responsabilidad, las cuestiones de ley, bueno, se van a ir armonizando de la mejor manera, pero si nosotros trazando un paralelo, ¿no? Pedimos más semáforos, pedimos más multas, pedimos
cierta ampliación de derechos, pero seguimos cruzando por la mitad de la calle y no asumimos esa responsabilidad como tal, poniendo en peligro esa misma vida que no cumple la norma, estamos en un problema porque lo que está faltando ahí es la identificación humana. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta información y por ayudarme a debatir estos temas que le viene bien a la gente para entender de qué posición, de qué lado es lo más correcto para estar y donde nosotros encontremos por fin esa esperanza que tenemos desde el principio de esta maldita pandemia. Gracias a vos, Cris, y gracias a los oyentes, a tu equipo, y siempre un placer estar en el programa. Te mandamos un gran abrazo y pronto estamos charlando de nuevo, ¿eh? Un beso grande a todos. Gracias. Chao, mi amor. Chao, chao.